En los siguientes minutos vamos a conversar sobre un tema de mucho interés en nuestro país. Estamos apenas a 2 meses, un poco menos, de las elecciones de la primera vuelta, si así lo permite la institucionalidad del país, sobre todo las instituciones electorales, para que se respete la fecha y se realicen las elecciones como está previsto el 7 de febrero del año 2021. Es importante a esta altura conocer cómo se está realizando la campaña que originalmente comenzará el 31 de diciembre, pero que ya algunos movimientos, partidos y candidatos están llevando a cabo con movilizaciones y presencia, sobre todo en medios de comunicación. Y es importante entonces conocer el tema de las encuestas y cómo la ciudadanía tiene preferencia o no por algún sector, un movimiento o determinado candidato. Y para ello conversaremos con Sergio Pascual. Él es integrante del Comité Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Él está, entiendo, allá en Madrid y nos va a dar a conocer algunos elementos, sobre todo de la última encuesta que se presentó el día de ayer y que ha causado mucho impacto acá en el Ecuador. Sergio, bienvenido, gracias por atendernos. Quisiera que nos comentes algunos detalles previos antes de los números de la encuesta, cómo se realizó la muestra, cuál es la probabilidad, cuál es el margen de error, entre otros detalles técnicos que es importante conocerlos. Bienvenido. ¿Qué tal, Marco Antonio? Muchas gracias por invitarnos y un saludo para ti y para todos los seguidores de los distintos medios que patrocinas. La encuesta la hemos realizado durante un periodo de tiempo largo, casi 3 meses a lo largo de este mes y parte del anterior, y normalmente lo hacemos durante un tiempo largo para evitar que algún tipo de evento concreto distorsione el resultado final de la muestra. O sea, imaginemos que hubiéramos hecho una encuesta en Argentina en 3 días y nos hubiera enganchado el fallecimiento de Maradona por el medio, ¿no? Pues eso hubiera distorsionado la muestra, ¿no? Por eso hacemos una encuesta a lo largo de bastante tiempo. Es una encuesta presencial, probablemente es de las pocas encuestas presenciales que se estén haciendo ahora mismo en el Ecuador. Por el tema de la pandemia ha retrasado mucho estas posibilidades. Hemos logrado hacer una encuesta presidencial de 3.000 casos, que normalmente se hacen encuestas de 2.000 casos, que ya te dan un margen de error bastante afinado. Este es de 3.000 casos, lo cual nos permite bueno, pues tener márgenes de error de en torno al menos del 2%, incluso desagregando en alguna de las provincias más populosas del Ecuador, como puede ser Pichincha, Guayas o Manabí. Insisto, se realizó, es la 28ª encuesta que hacemos en América Latina, es decir, que tenemos una trayectoria y una experiencia importante a nuestras espaldas, y lo hacemos con métodos contrastados ya en anteriores ocasiones y con criterios de controles de calidad conforme a los que se estandarizan en materia demoscópica. Este sería, digamos, un poco el planteamiento metodológico de la encuesta. Vamos un poco a un antecedente antes de conocer los números que ustedes dieron a conocer, repito, a través de las redes sociales y de la página de CELAC. Ustedes hicieron encuestas o han hecho más bien encuestas en otros países latinoamericanos y la más cercana tiene que ver la que se realizó en Bolivia. La intención de voto en la primera vuelta, ustedes publicaron justamente con los resultados que ponían a Luis Arce, que finalmente resultó electo con el 36,4%, seguido por Carlos Mesa con el 27,9% y tercero Fernando Camacho con el 12,5%. La realidad es que efectivamente llegaron en ese orden, pero con números superiores. En el caso de Luis Arce, que extendió al 54% o 52% aproximadamente, y que le valió obviamente ganar en primera vuelta la presidencia de Bolivia. ¿Cómo miras tú este ejemplo que puede realizarse o que se realizó en Bolivia con lo que significó el resultado final allá en el Estado plurinacional de Bolivia? Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente, los datos que dabas son los datos sin proyectar, es decir, sin descontar los blancos nulos y no votos. Y cuando lo proyectas, el resultado es un poco superior, pero bien apuntado el que nos quedamos cortos con la victoria de Lucho Arce en Bolivia, ¿no? En realidad todas las encuestas se quedaron cortas, nosotros fuimos los que más nos acercamos, pero aún así nos quedamos cortos con una importante distancia. Desde nuestro punto de vista, en Bolivia, en particular en Bolivia, pero aunque puede darse en otros países, se da un fenómeno digamos, de
de voto oculto está especialmente presente en los sectores populares y en los sectores rurales. Este voto oculto se presenta generalmente cuando, después de una experiencia exitosa de gobierno, los que han ostentado y detentado ese gobierno se ven duramente cuestionados desde la mayoría del establishment comunicacional, lo que genera una especie de corriente de opinión mayoritaria que casi que diera vergüenza, digamos, refutarla en las pequeñas conversaciones privadas, ¿no? Es un fenómeno, digamos, que en el que se ven apabullados aquellos que querrían defender al gobierno anterior, pero ven que todos los medios de comunicación están diciendo lo contrario, ¿no? Que hay que atacarlo o lo atacan directamente y se retraen a la hora de defenderlo. Pero que se retraigan a la hora de defenderlo no significa que se retraigan a la hora de votarlo. Y efectivamente, incluso después de que, respondiendo que no se le iba a votar en las encuestas, nos encontramos que finalmente ese voto emerge en el momento de ir a las urnas. Es posible que ese fenómeno también se dé en el Ecuador porque estamos ante una situación muy similar, una situación en la que el correísmo tiene un afecto importante, hay un respaldo importante y de hecho creciente a medida que nos acercamos a las elecciones de la gestión de Rafael Correa y sin embargo por ahora esto no se refleja en el apoyo en votos. Andrés Arauz está el primero con bastante diferencia, pero no se ve, digamos, un apoyo tan mayoritario como sí lo tiene la gestión de Rafael Correa. Es posible que nos encontremos o nos estemos topando con un voto oculto también en Ecuador, como efectivamente tú apuntabas que se dio en Bolivia. Efectivamente, y vale la pena también dimensionar un aspecto que es muy similar a lo que vivió Bolivia y lo que vive Ecuador. Es decir, después de 15 años exitosos de políticas públicas a favor de los sectores sociales, que el sector en donde el sector público fue, digamos, el que dinamizó la economía y el que hizo mucha obra allá en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador, con 10 años de Rafael Correa, pasó algo similar. Y luego vienen gobiernos, en el caso de Bolivia, una dictadura, porque nunca fue realizada en estándares democráticos la presidencia de Añez. En el caso ecuatoriano, sí, efectivamente, Lenín Moreno, que llega con el discurso de Rafael Correa, lo traiciona y las consecuencias están allí y son evidentes. En ese caso, las experiencias que han vivido Bolivia y Ecuador con un neoliberalismo pues a ultranza, con resultados muy pobres a favor de los sectores sociales, será también determinante, además será fundamental en ese voto oculto que tú denominas. Estoy convencido de que sí, porque hay una demanda, digamos, de soluciones, hay un sustrato pragmático en el votante en este momento en el Ecuador, como lo había en Bolivia, ¿no? Acrecentado por el fenómeno de la pandemia, ¿no? La gente necesita soluciones a sus problemas inmediatos, la gente está teniendo problemas acuciantes que no pueden ser soslayados para tener una discusión ideológica. A la gente le importa lo que le está sucediendo. ¿Y qué le está sucediendo? Bueno, pues que la gestión de gobiernos progresistas le había venido dando soluciones, mejores o peores, pero soluciones a sus problemas, y en este momento los gobiernos de corte neoliberal están teniendo unos resultados completamente contrarios, ¿no? Están empobreciendo aceleradamente a la población, están deteriorando de forma muy acelerada el poder adquisitivo de los ciudadanos, ¿no? Esto que es tangible probablemente se cristalice en un rechazo a esos gobiernos y por lo tanto un intento de volver a las políticas anteriores que estaban siendo exitosas para el país. Yo no tengo ninguna duda de que esto es más que probable que suceda. Si hacemos un ejercicio, que lo hicimos en la encuesta, de mirar a los grandes sentidos comunes que digamos que distanciarían al neoliberalismo del progresismo, nos encontramos con que la población ecuatoriana claramente se decanta por el lado progresista, ¿no? Por ejemplo, preguntábamos por el impuesto a las grandes fortunas, en definitiva por redistribuir de alguna manera el peso impositivo. El impacto de la crisis también. Claro, y claramente la gente se decantaba porque, bueno, pues quienes más tienen, aporten un poco más que los que menos tienen, ¿no? Casi un 70% de la población ecuatoriana. Preguntábamos por la necesidad de que el Estado apoyara directamente a quienes no pueden
superar esta crisis sin ayuda. Y claramente 2/3 de la población ecuatoriana decía que había que apoyarlo, ¿no? Son todos sentidos comunes que nosotros oponíamos. El sentido común neoliberal, bueno, que cada uno se busque la vida, o hay que apoyarlo desde el Estado. Y siempre se decantaban por el lado del sentido común progresista, ¿no? Incluso en materia medioambiental, tendríamos que, fíjense que en el momento económico tan duro que está pasando en Ecuador, cuando le preguntamos a la gente, ¿hay que poner por encima la economía del medio ambiente? Es decir, no nos importa deteriorar el medio ambiente si eso trae beneficios económicos. Bueno, pues más de la mitad de la población claramente te dice que no se puede oponer la economía al medio ambiente, ¿no? Son sentidos comunes progresistas que se aunan a un recuerdo increíblemente positivo de la experiencia del correísmo, ¿no? Si miramos los datos sobre la gestión de Rafael Correa, nos encontramos con que si la mitad de los ecuatorianos, un 47,5%, valora positivamente, de forma nítida, positivamente, la gestión del gobierno, hace un balance positivo del gobierno de Rafael Correa. Pero es que otro tercio hace un balance regular. Dentro de regular está regular mejor, regular peor, pero es regular. Y solamente un porcentaje residual, ¿no? del 14%, diría que la gestión de Rafael Correa ha sido mala, ¿no? Estamos hablando de que hay una valoración nítidamente positiva, un recuerdo nítidamente positivo de aquella experiencia de gestión. Si preguntamos por la gestión de Lenín Moreno, te sale un 80 y muchos % de valoración negativa, ¿no? La cosa está clara, ¿no? Los ecuatorianos quieren volver a la senda que funcionaba. ¿Y cómo entender en esta situación también? Tú seguramente estás al tanto de lo que ha sucedido en el tema judicial, en el tema político en el Ecuador, con la proscripción de Rafael Correa, con el OFAR en contra de los líderes más importantes de este movimiento político que condujo al país durante 10 años. ¿Cómo entender que a un expresidente que lo condenan por influjo psíquico a 8 años de prisión, le quitan el sueldo vitalicio y otras medidas muy complejas en contra de él y de sus exministros? ¿Cómo entender entonces que la población sigue creyendo en Rafael Correa? Bueno, pues la población cree en Rafael Correa por varias razones. Primera, porque en general la población no presta mucha atención, ni para bien ni para mal, al fenómeno, digamos, de lo político. Es decir, cuando nos encontramos con noticias como los juicios a Rafael Correa o como otros casos, ¿no? Contra otros mandatarios, esa caja negra de lo político, los enredos de la política, la gente desconecta y no le presta mayor atención, especialmente cuando tiene problemas acuciantes como son los económicos o como son los sanitarios, ¿no? En ese sentido, de alguna manera, no le estaría prestando atención a ese digamos, paradigma que están intentando imponer sobre una gestión que en ningún caso han conseguido probar que haya sido fraudulenta del gobierno de Correa. Y luego, por otro lado, se impone, como decía antes, el pragmatismo. La gente lo que ve, lo que siente y lo que ha tenido en su mano es mejores vías, hospitales donde no los había, escuelas del milenio y empleo. Y cuando escucha en la televisión a alguien, la televisión que por cierto tiene un nivel de credibilidad bajo en el Ecuador, cuando la escucha decir que, bueno, que sí, que todo aquello se hizo, pero que Rafael Correa es tal o es cual, la gente dice, mira, no sé si será tal o será cual, pero lo cierto es que la experiencia que tengo yo de la gestión de Rafael Correa es positiva. Y todo lo demás son los inventos de los políticos. Ese es un poco el fenómeno que sucede en términos sociológicos, ¿no? De ahí que la gente valore de forma enormemente positiva los hechos de Correa, ¿no? Esto que se dice, ¿no? De que por sus hechos los conocerás. Bueno, pues por los hechos se conoce a Rafael Correa, ¿no? Por lo que se hizo en su época de gestión. Vamos a los números. Ustedes han enviado los resultados de la encuesta en cuanto a la primera vuelta de intención de voto sobre votos válidos, es decir, ya los votos totales, entiendo, ya descontando los blancos y nulos. En esa circunstancia, ustedes colocan a Andrés Arauz en primer lugar con el 36,5%, segundo Álvaro Noboa 22,9%, y aquí ponemos el asterisco porque todavía Álvaro Noboa no es candidato, no ha sido receptado su candidatura, por tanto, esta posibilidad es incierta. Tercero, Yacu Pérez con 21,2% y Guillermo Lasso con 13,6%. Le siguen otros
candidatos con menos del 2% y que no ameritan comentario en este momento. En estas circunstancias, tú ves que los 4 primeros, o dejándolo a un lado Álvaro Noboa, los 3 primeros tienen reales posibilidades de ganar las elecciones en el Ecuador. Yo diría que Guillermo Lasso está en una fase descendente de su intento de asalto a la presidencia del Ecuador. En ese sentido, tiene graves problemas, que ya cuando arrancó tenía un techo electoral, o sea, un máximo de gente que decía que podría llegar a votarlo en el caso de que se le plantearan, ya tenía un techo electoral relativamente bajo y ahora se está experimentando incluso un encogimiento, ¿no?, de la concreción de aquellos que podrían llegar a votarle. Entonces, la Y el alianza problema que con el tiene es Partido que Social Cristiano no ayudó mucho en no esto. parece, no parece que le haya funcionado, efectivamente. Había ciertas dudas sobre si esto podría funcionar. No parece que a este momento esto haya funcionado. Es cierto que quizá la desaparición de Noboa pudiera mejorar en cierta medida los números de Guillermo Lasso, pero ¿en qué porcentaje? Supongamos que, bueno, pues un 30% del voto de Noboa se va a Guillermo Lasso. Aún así, su porcentaje está en números muy bajos. A día de hoy, si los números son como nosotros, o sea, si la realidad responde a los números que nosotros estamos arrojando, probablemente estaría en mejor lugar Yacu Pérez, en ausencia de Álvaro Noboa, que Guillermo Lasso. Si Álvaro Noboa sí logra presentarse, probablemente será Álvaro Noboa el que se quede en segundo lugar. Pero la clave de todo esto está en que, independientemente de cuál quede en segundo lugar, la distancia con Andrés Arauz es muy grande. Estamos hablando de casi 15 puntos de diferencia. Y Andrés Arauz tiene una ventaja que no tienen el resto de los contendientes. Y es que no tiene todavía un nivel de desconocimiento relativamente importante. Mientras que tanto Guillermo Lasso como Yacu Pérez como Noboa son absolutamente ampliamente conocidos, ¿no?, en el país, prácticamente todo el mundo los conoce, ¿no?, un poco menos a Yacu Pérez. Andrés Arauz todavía tiene un nivel de desconocimiento superior, lo cual Eso es es una bueno. ventaja. Bueno, exactamente ahí iba la pregunta. ¿Es bueno o es malo? Porque si Es dice no le claramente una conozco, ventaja. no le conozco al candidato, ¿por qué voy a votar por alguien que no conozco? Eso es Es una. claramente una ventaja por varias razones. La primera es porque es imposible que no se le acabe conociendo de aquí a las Ah, elecciones. Es decir, es el típico problema que cualquier asesor electoral desearía tener, el de un candidato de una tolda importante con unos números importantes que todavía tiene un desconocimiento relativamente, o sea, pequeño, pero suficiente como para poder trabajarlo. Claro, de aquí a las elecciones seguro que se le va a acabar conociendo porque es imposible que los medios de comunicación no lo den a conocer de forma natural dentro de la contienda. Con lo cual va a haber gente que lo va a poder conocer. Y quienes lo reconocen pero no lo conocen, es decir, quienes saben quién es pero todavía no lo ubican del todo, también pueden acabar conociéndolo mejor durante este tiempo. Y eso significa que Andrés Arauz solamente puede crecer a partir de ahora. Si con los números que tiene solamente puede crecer y está apenas 3 puntos de ganar en primera vuelta, bueno, pues estaría claramente en la mejor posición para ser el próximo presidente del Ecuador sin más trámites. Mientras que el resto tienen enormes dificultades. Insisto, Lasso tiene un techo electoral que difícilmente puede ser superado. Yacu Pérez tiene un rechazo en la zona costera del país que no creemos que pueda ser tampoco solventado, porque entronca con cierto rechazo a lo indígena, entre comillas, en ese lado del país, ¿no? Bueno, además, Y aquí hay un, perdón, Sergio, aquí hay un fenómeno adicional que el sector indígena está dividido, porque recuerda tú que los líderes como Leonidas Issa y Vargas no están con Yacu Pérez. Eso ya lo han dicho incluso públicamente y no van a hacer claro, campaña por él. claro, efectivamente, junto con este fenómeno que era el segundo elemento que quería resaltar y que tú maravillosamente apuntas, ¿no? Entonces, digamos que tiene también dificultades para seguir creciendo, ¿no? Y luego está el fenómeno de Álvaro Noboa, que es una cosa más extraña, que tiene que superar primero el listón de que le dejen participar en el proceso electoral, que está por verse, y luego se encuentra también con un techo electoral relativamente bajo, ¿no? No tan bajo como el de Guillermo Lasso, pero sí relativamente bajo. Y además un cierto descrédito. Álvaro Noboa aparece como alguien divertido, pero poco confiable, por decirlo de alguna manera. Si nos fijamos, para terminar de armar este argumento, si nos fijamos en cuáles son los elementos
que caracterizarían a un próximo presidente, por los que la gente votaría, y les preguntamos en quién confiaría más para que esas cuestiones se den, y preguntamos por hacer nuevas carreteras y viales, preguntamos por generar empleo, preguntamos por mejorar la salud, preguntamos por mejorar el medio ambiente en todos los aspectos, excepto en la cuestión medioambiental. Es sin duda Andrés Arauz el que es primero, es el que la gente dice, bueno, este sería el que mejor empleo daría, este sería el que mejores carreteras haría, este sería el que mejor trataría el tema sanitario. Y Yacu Pérez le vence ligeramente en la cuestión medioambiental, que no es ni de lejos la prioridad de los ecuatorianos en este momento acuciante. Es decir, que en términos objetivos, el candidato mejor posicionado, con mayores probabilidades y casi con un carril diáfano para avanzar hacia la victoria en primera vuelta, es Andrés Arauz, y entre los segundo, tercero y cuarto van a tener enormes dificultades para poder superar este punto, máxime porque van a tener dificultades para darse codazos entre ellos, para hacerse campaña en contra entre ellos, cuando tienen que estar atentos al que va primero, que es Andrés Arauz. Ahora, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes, ¿qué fenómeno podría hacer cambiar esta tendencia? Es decir, tú dices que de aquí a Arauz con 36.5%, apenas a 3,5 puntos para ganar en primera vuelta, con eso solo tiende a crecer. Pero ¿habría algún fenómeno político, social, económico, quizás, que podría hacer cambiar esta tendencia de una manera dramática que pueda cambiar o alterar este panorama electoral? Bueno, es difícil de decir, ¿no? Esto, ¿no? No sé si todos los candidatos alternativos renunciaran y apostaran por uno solo, bueno, pues pudiera ser que hubiera un contexto más reñido, ¿no? Y a lo mejor Arauz tendría que disputar una segunda vuelta en la que probablemente sería nuevamente vencedor, pero digamos sería un contexto más reñido. Lo que pasa es que es un contexto realmente imposible, es una hipótesis negada, ¿no? No casa Yacu Pérez con Lasso ni con Noboa, ¿no? O sea, que incluso en ese caso les costaría sumar los votos, ¿no? Y luego hay otros fenómenos de otro corte, ¿no? Pues que intentaran inventar algún caso, como Los se le fenómenos inventaron. mediáticos que ya lo han hecho durante 3 años y medio y que tampoco han Claro, funcionado. claro, pero son fenómenos efectivamente mediáticos que difícilmente funcionan, salvo que haya salvo que sean muy, muy, muy palmarios. Y es evidente que esto no existe. No existe porque, bueno, pues que el propio Andrés Arauz ha vivido innumerables auditorías intentando perseguirle y no han encontrado absolutamente nada, por un lado, y por otro lado porque todos los montajes que se han hecho contra el correísmo en el pasado, bueno, han quedado en saco roto, como decíamos al principio de la conversación, porque evidentemente no había ningún tipo de prueba, solamente eran voceros del gobierno apuntando a un opositor, ¿no? Y la gente no se lo traga, ¿no? Por decirlo de una forma sencilla y diáfana. Ahora, dos preguntas más. Esto también, lo que ha pasado en América Latina y en otros países, iniciando con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador hace un año en México, luego el triunfo de Alberto Fernández en Argentina, el arrollador triunfo de Luis Arce en Bolivia y también mencionar el triunfo de Biden en los Estados Unidos. ¿Esto puede ayudar también a ratificar y confirmar que el progresismo en la región todavía sigue vivo, todavía tiene campo de acción y pese a todo aún tiene la preferencia de la ciudadanía? Es evidente que no es que siga vivo, es que es la fuerza dirigente regional más importante. Y además es la única que tiene ideas de futuro. No existe ningún tipo de proyecto político de país ni de región entre el grupo de las derechas, ¿no? Solamente hay que verlo, ¿no? Cuando han gobernado, básicamente han arruinado los países, los han saqueado y han visto cómo rápidamente el progresismo retomaba el gobierno, ¿no? El caso argentino que mencionábamos, el caso boliviano y probablemente el caso ecuatoriano.
Pero es que no solamente esto está siendo así, sino que efectivamente hay una avanzada del progresismo porque tiene proyectos para los ciudadanos latinoamericanos. En México lo hemos visto y en Chile lo estamos viendo con el proceso constituyente. Pero es que en Perú también se ha levantado la bandera constituyente recientemente, ¿no? En realidad no es que esté vivo, es que el progresismo es claramente la gran ideología del continente en este momento y la derecha no solamente está en retroceso, sino que está vacía, seca de ideas. Tienen un problema muy serio los ideólogos de la derecha latinoamericana porque lo único a lo que se aferran como última esperanza es el golpe de Estado. El golpe de Estado ya sea por la vía del lawfare o ya sea por la vía militar, como hicieron en Bolivia, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. O sea, no tienen otro reducto que el uso de la fuerza, ya sea la fuerza judicial o la fuerza militar, ¿no? ¿El lawfare está agotado o todavía tiene vida? El lawfare, en tanto en cuanto tengan el control de los instrumentos jurídicos y mediáticos, va a seguir siendo un arma que se usará probablemente contra los gobiernos progresistas. Solamente hay un antídoto contra el lawfare y son instituciones sólidas, instituciones que no puedan ser manipuladas por los gobiernos de la derecha que accede al poder. Y esto solamente se logra con años de consolidación democrática. ¿Cuál ha sido el país donde menos ha funcionado el lawfare de los países donde lo han intentado? En Argentina, el país donde más se ha consolidado la democracia en los últimos años y donde más fuertes son las organizaciones sociales colectivas, ¿no? Donde tampoco ha funcionado en Bolivia, un país donde es verdad que la institucionalidad es más débil, pero donde las organizaciones sociales son fortísimas, fortísimas, las más fuertes del continente. Creo que esa es un poco la hoja de ruta para poder combatir, ¿no?, los efectos del lawfare. En cualquier caso, el lawfare es una maniobra táctica, de pan para hoy, hambre para mañana, porque estamos viendo con claridad que los pueblos latinoamericanos se rebelan contra los efectos del lawfare y acaban votando de nuevo a los gobiernos progresistas. Muy bien, Sergio, muchas gracias por atendernos. ¿Ustedes ya no tendrán otra muestra o esta es la con la que cierran el capítulo Ecuador para las elecciones de febrero? Todavía no podemos concretar esto, no sabemos si podremos tener otra última muestra acercándonos a las elecciones y ya solamente con un tema, con preguntas de corte electoral, pero cuenta Marco Antonio con nosotros en el caso de que lo hagamos para que podamos mantener otra charla tan amena y tan instructiva como esta. Muchas gracias, Sergio Pascual. Él es miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Hemos conversado, será una serie de diálogos, porque hay muchas cosas que conversar, sobre todo la visión de América Latina, la visión de Europa, el COVID y todos esos temas que podemos seguir conversando paulatinamente. Gracias por atendernos, Sergio, muy gentil. Un gusto, Marco Antonio. Nos vemos. Muchas gracias.